El aire de septiembre en Puerto Vallarta era cálido, pero suave, con un toque de sal que llegaba desde el malecón hasta el patio del Hotel Boutique, donde se celebraba la boda de mi hijo. Había pasado meses asegurándome de que todo fuera perfecto, cada arreglo floral, cada elección del menú, cada costo oculto que cubrí en silencio para que Emiliano y Alejandra pudieran comenzar su vida sin deudas pesándoles. El sol se ponía, bañando el patio con una luz dorada que hacía brillar los manteles blancos. Estábamos a mitad de la recepción, con el tintineo de las copas y los invitados inclinándose sobre las mesas iluminadas por velas. Cuando Emiliano se puso de pie, pensé que iba a brindar por su novia, pero tomó el micrófono del soporte de la banda y carraspeó. Sus manos apretaban el micrófono con fuerza, los nudillos pálidos, y noté el leve temblor en su voz incluso antes de que las palabras golpearan. «Quiero decir algo», comenzó, recorriendo la multitud con la mirada antes de fijarla en mí. La mayoría piensa que la familia se construye con amor y respeto, pero yo crecí con una madre que me enseñó que también puede construirse sobre mentiras. Basura humana. Eso es lo que es. Abandonó a nuestra familia cuando yo era solo un niño. Fue como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Las conversaciones se detuvieron. El sonido de los cubiertos se apagó. Sentí que mis mejillas ardían, pero mis piernas se negaron a moverse. Vi a algunos invitados mirar hacia Alejandra, que estaba al borde de la pista de baile. Con su sonrisa tambaleándose en algo incierto, quise hablar, defenderme, decir que no era cierto, pero el peso de los años de cada sacrificio que él nunca vio, de cada rumor que su padre sembró, me aplastaba el pecho. Mi garganta ardía por el esfuerzo de tragarme palabras que no servirían de nada. Así que dejé mi servilleta, me levanté de la silla y caminé hacia las puertas francesas abiertas al fondo del patio. El murmullo de las voces me siguió. El roce de las sillas, mientras la gente se giraba para mirar, mantuve la vista en el camino delante de mí, ignorando las miradas curiosas y las medias sonrisas incómodas de quienes no sabían a dónde mirar. Cuando llegué al silencioso pasillo más allá de la recepción, la música comenzó de nuevo, pero supe que nada de esa noche volvería a ser como hace unos momentos. 20 años antes, mi matrimonio con Javier Torres terminó de la manera más silenciosa y fea posible, no con gritos en tribunales, sino con una erosión lenta y deliberada para cuando firmé los papeles. Apenas hablábamos, salvo para pasar información sobre Emiliano. Aún así, las palabras llevaban espinas que no reconocí del todo hasta mucho después. Javier tenía talento para sembrar semillas. «Tu madre siempre pone el trabajo primero», le decía a nuestro hijo si me quedaba hasta tarde en la escuela durante la semana de exámenes. «Realmente no le importa», murmuraba cuando me perdía un partido de béisbol el sábado, porque estaba dando clases particulares a estudiantes que no podían pagar cursos de verano. Emiliano tenía solo 10 años entonces, demasiado pequeño para distinguir entre abandono y sacrificio. Trabajé en 2 empleos: directora de día, tutora privada de noche porque estaba decidida a mantener nuestra casa y pagar la colegiatura de su escuela privada. Recortaba cupones para el súper para cubrir las cuotas de sus deportes. Me quedaba despierta hasta tarde lavando uniformes y preparando lonches, incluso cuando mis ojos se nublaban de cansancio. Nada de eso apareció en la versión de la historia de Javier. Con los años, las visitas de Emiliano se hicieron más cortas, su voz más fría al teléfono. Me decía a mí misma que era solo la adolescencia, que el cariño volvería con el tiempo, pero cada día festivo, cada cena tensa, veía sus expresiones reflejando las de Javier, labios apretados en juicio, ojos entrecerrados ante el menor comentario. Incluso cuando se mudó a los 20, seguía ayudando el alquiler de su primer departamento en Guadalajara, la colegiatura cuando decidió estudiar una segunda carrera, el enganche para su primer coche,
incluso un buen pellizco de dinero para lanzar su negocio de consultoría. Firmaba los cheques en silencio, creyendo que el amor significaba estar presente incluso cuando no te querían, pero de pie en ese pasillo en la noche de su boda, con el eco de basura humana resonando en mis oídos. No podía evitar preguntarme si las palabras de Javier habían echado raíces tan profundas que nada de lo que había hecho en las últimas 2 décadas había marcado la diferencia. No sabía entonces que una pequeña parte de mí ya estaba volviendo al pasado, buscando dónde había comenzado todo a desmoronarse. Hace 3 años. Emiliano llamó un domingo por la tarde. Con un tono más ligero de lo que había escuchado en años. «Quiero que conozcas a alguien», dijo. Y antes de que pudiera preguntar, añadió, «Se llama Alejandra. Es importante para mí». Cuando llegaron a mi casa en San Miguel de Allende esa noche, lo vi de inmediato, la forma en que sus hombros se relajaban cuando ella reía, la ausencia de esa mirada reservada que tan a menudo llevaba conmigo. Alejandra Ramírez era elegante pero cálida, con una sonrisa fácil y un apretón de manos firme. Durante la cena, habló de su trabajo como ejecutiva de marketing en una empresa en crecimiento en Puerto Vallarta. Hacía preguntas, escuchaba con atención y, de alguna manera, hacía que la conversación pareciera un intercambio entre iguales en lugar de una entrevista. En las semanas siguientes, Alejandra y yo encontramos pequeñas formas de conectar. Intercambiamos listas de libros, a veces compartiendo ejemplares con notas garabateadas en los márgenes. Vino una vez a hacer un pozole conmigo, diciendo que quería aprender mi secreto para sazonar, aunque sospechaba que solo le gustaba tener con quien cocinar por un tiempo. Sentí que el espacio entre Emiliano y yo se estrechaba, poco a poco. Pero el cambio tiene una forma de llegar sin avisar, poco a poco. Las actualizaciones de Emiliano pasaron de ser sobre momentos compartidos a hablar de números, proyecciones y estrategias. Alejandra y yo estamos viendo unas oportunidades de negocio, decía. Tenemos que asegurarnos de que nuestros bienes queden en la familia. El lenguaje era preciso, cuidadoso y extrañamente distante. Noté también que cuando preguntaba sobre sus planes días festivos, fines de semana largos, él desviaba la conversación hacia el trabajo. Alejandra aún sonreía cuando hablábamos, pero había un nuevo brillo en sus palabras, como si cada frase hubiera sido medida antes de salir de su boca. Me dije a mí misma que no debía pensar de más, que las relaciones evolucionan y las prioridades cambian. Aún así, bajo la superficie de esas charlas corteses, sentía que algo cambiaba de nuevo, algo que aún no podía nombrar pero que reconocía de todos modos. Esa tenue esperanza que me había permitido sentir comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una cautela que no quería necesitar. Comenzó tan sutilmente que casi me convencí de que no era nada. Emiliano empezó a recortar sus visitas, acortando nuestras cenas de domingo con excusas vagas sobre plazos o eventos de networking, cuando nos sentábamos juntos. La conversación apenas rozaba la superficie, temas seguros. Nada personal. Una vez, tomando café, hizo un comentario casual sobre cómo la verdadera familia son los que permanecen leales. Luego me miró como si evaluara mi reacción. Lo dejé pasar, aunque se asentó en mi pecho como una piedra. Ese verano, Alejandra me invitó a una carne asada en el patio de su nueva casa en la Riviera Nayarit. Se movía con facilidad entre sus amigos y colegas, riendo, rellenando vasos, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Yo estaba sentada cerca del asador cuando ella se alejó con una mujer que no conocía. Pensaron que estaban fuera del alcance de los oídos, pero las voces viajan en el aire libre. El matrimonio se trata de construir seguridad, dijo Alejandra, en voz baja pero segura. El amor es negociable. Su amiga soltó una risita, como si ya hubiera oído esto antes. Mi mano se congeló alrededor de mi vaso. Era el tipo de declaración que no se podía desoír. Una que se alojaba en tu mente y exigía contexto. Más tarde esa noche,
Mientras Alejandra pasaba con una bandeja de platos, mencionó casualmente que Emiliano ya había añadido su nombre a algunos de sus documentos comerciales. Antes de la boda, solo tiene sentido adelantar el papeleo, dijo, sonriendo como si no fuera nada. Las palabras golpearon más fuerte de lo que ella podía imaginar. Emiliano siempre había sido cauteloso con el dinero, deliberado con los asuntos legales. Que diera un paso así tan pronto y tan calladamente no encajaba con él. Conduciendo a casa esa noche, repasé todas las visitas cortadas, las charlas reservadas, el comentario oído, el movimiento comercial. Mi inquietud se profundizaba con cada kilómetro. No sabía si Emiliano era quien controlaba todo o si era Alejandra. De cualquier manera, sentía una verdad formándose justo fuera de mi alcance, y no estaba segura de querer conocerla, pero también sabía que no podría dejarla ir. La noche después de esa carne asada, me senté en la mesa de la cocina mucho después de lavar los platos. Mirando el condensado en un vaso de agua que no había tocado, había pasado años diciéndome que no saber era más seguro, que me ahorraba el dolor de descubrir cuán lejos se había alejado mi hijo, pero ahora la inquietud era demasiado aguda para ignorarla. Llamé a un viejo colega de mis años como directora, un hombre que una vez tuvo que manejar un asunto delicado sobre la vida personal de un miembro del personal. Si todavía tienes el contacto de ese investigador que usaste, le dije, lo necesito. Así conseguí el nombre de Salvador Roarque. Salvador era un hombre alto y deliberado, con una calma que podía tranquilizarte o ponerte nervioso. Dependiendo de qué lado de su trabajo estuvieras, nos encontramos en un rincón tranquilo de una cafetería. Lejos de ojos curiosos, le conté toda la distancia de Emiliano, el comentario de Alejandra sobre la seguridad, la transferencia temprana de documentos comerciales, la frase oída en la carne asada. Admití que no sabía de cuál preocuparme más. Los vigilaré a ambos, dijo simplemente. Sin suposiciones, solo hechos. En las semanas siguientes, Salvador enviaba actualizaciones breves. Nada concreto al principio, horarios de reuniones, compras, idas y venidas, luego una noche. Llamó, su voz era firme, pero tenía un peso. Deberías sentarte. Alejandra, dijo. Había sido vista reuniéndose con un hombre en un hotel del centro en 3 ocasiones distintas, siempre por la tarde, quedándose más de 1 hora antes de salir por separado. Al mismo tiempo, Emiliano había estado moviendo dinero discretamente de una cuenta comercial conjunta a una bajo su propio nombre. Las transferencias eran lo bastante pequeñas para no levantar sospechas, pero constantes para acumular una suma considerable. Escuché, mi pulso lento pero pesado, como si cada latido cargara un nuevo peso. Traición, de ambos lados, diferente en forma, pero igual en su intención de ocultar algo al otro. Cuando Salvador preguntó si quería que siguiera, no dudé. Sí, dije, consigue todo, porque si la verdad iba a doler, necesitaba que fuera completa, no solo pedazos que permitieran a cualquiera fingir. Una vez que tuve la verdad, mi primer instinto fue enfrentarlos a ambos, ver sus rostros cuando las mentiras colapsaran. Pero las reacciones rápidas solo satisfacen un momento, y yo quería algo que durara. Quería que la verdad trabajara por mí, de una manera que no pudieran torcer ni ignorar, así que guardé silencio. Cuando Emiliano llamó para pedir mejoras de última hora para la boda, flores importadas, un ensamble de cuerdas de 12 piezas, cócteles especiales que sumaban otros 15,000 pesos al total, acepté sin dudar. Su voz era casi infantil cuando dijo, «Gracias, mamá. Sabía que no me fallarías». No dejé que oyera el cálculo frío en mi silencio. Mientras tanto, Salvador seguía trabajando. Me trajo registros bancarios que mostraban el goteo constante de transferencias a la cuenta privada de Emiliano. Había fotos de Alejandra llegando al hotel con lentes oscuros y saliendo con el cabello húmedo tras una ducha. Recibos de cenas cargadas a la cuenta comercial conjunta.
cenas que no había compartido con Emiliano. Cada página que Salvador me entregaba era otro punto en la red que estaba tejiendo alrededor de ambos. Empecé a pensar en la boda no como una celebración, sino como un escenario. Todos sus amigos, familia y colegas reunidos en un solo lugar, cada ojo sobre ellos, sería el punto de no retorno, el momento después del cual ninguno podría reescribir la historia. Ensayé mi propio papel. Sería la madre generosa, sonriendo en cada brindis, pagando cada cuenta, dejándoles creer que me habían engañado. Si me veían como ingenua, la verdad golpearía más fuerte cuando finalmente llegara. No fue fácil. Cada vez que miraba a Emiliano, recordaba al niño que me saludaba desde el montículo de pitcheo. Cada vez que Alejandra me enviaba un mensaje alegre sobre sabores de pastel o colores de centros de mesa, pensaba en esa frase oída: el amor es negociable. Guardé esos sentimientos y me recordé que esto no era solo venganza. Se trataba de despojar las ilusiones que habían construido. Ilusiones que me habían mantenido fuera por años. La boda estaba programada para principios de septiembre. Y conforme la fecha se acercaba en mi calendario, me sentía menos como invitada y más como alguien preparándose para una noche de estreno. El sol de septiembre pesaba sobre Puerto Vallarta esa tarde y dentro del salón de recepción. El aire acondicionado apenas podía seguirle el paso. Los invitados se abanicaban con los programas doblados. Gotas de sudor acumulándose en las frentes. El camión de la florería se había retrasado, dejando un hueco notable en los centros de mesa de una fila de mesas. Luego, el proveedor anunció que una de las bandejas de comida seguía en el horno, retrasando el servicio de la cena casi media hora. Vi cómo la mandíbula de Emiliano se tensaba con cada nuevo contratiempo. Regañó al coordinador cuando las copas de champán no coincidían con las de las fotos de la prueba. Gruñó a un mesero por traer el vino equivocado a la mesa principal. Alejandra, claramente avergonzada, intentó suavizar las cosas, pero cuando él descargó su irritación en ella, su voz se agudizó como vidrio. El murmullo cortés del salón se redujo a susurros incómodos para cuando comenzaron los discursos. La tensión era algo vivo. Me senté en silencio en mi mesa, con mi vaso de agua sudando en la mano. El padrino dio un brindis ligero, ganándose algunas risas dispersas. Luego Emiliano se puso de pie. Agradeció a los invitados por venir. Elogió la belleza de Alejandra. Y por un segundo fugaz, pensé que terminaría ahí. Pero entonces su tono cambió. Me miró directamente. La familia debería construirse sobre lealtad, dijo, con la voz resonando sobre las copas, desafortunadamente. No crecí con eso. Mi madre me enseñó que algunas personas solo aparecen cuando les conviene. Es basura humana. Y nos abandonó cuando era solo un niño. El silencio tras sus palabras fue más cortante que cualquier jadeo. Sentí mis mejillas arder, pero mi cuerpo estaba tranquilo, casi desapegado. Dejé mi vaso, empujé mi silla hacia atrás y me levanté, sin mirarlo. Caminé hacia las puertas francesas que daban al pasillo. Una vez en el corredor silencioso, saqué mi celular. Mis dedos no dudaron mientras escribía una sola palabra a Salvador ahora. Esa noche, de vuelta en casa, no repasé las palabras de Emiliano ni la forma en que el salón se quedó en silencio. Me concentré en los pasos que había planeado durante meses. El pago del alquiler que había estado cubriendo para su departamento en el centro de Puerto Vallarta cancelado. Entré a mi cuenta bancaria. Anulé la transferencia automática y eliminé su nombre de cualquier autorización vinculada. La póliza de seguro médico, que había mantenido activa para él desde su primer trabajo terminada con un correo educado al proveedor. Las garantías de los préstamos comerciales que había firmado en su nombre, revocadas por escrito. Con efecto inmediato. Cada acción sentía como cortar un hilo que había estado atado a mis muñecas durante años. Para cuando cerré mi laptop, me sentía más ligera, aunque el aire de mi sala aún cargaba el peso de lo que venía después. Recuperé el USB
que Salvador había preparado para mí. En él había fotos de los estados de cuenta ocultos de Emiliano, capturas de pantalla de transferencias del fondo comercial conjunto a sus ahorros personales. Y lo más condenatorio de todo, un intercambio de mensajes con un amigo sobre protegerse de Alejandra antes de que los papeles de la boda los unieran. Creé una nueva dirección de correo anónima, sin nombre, sin rastro. La línea de asunto era simple: para tu protección, adjunté una pequeña parte de los archivos, solo lo suficiente para hacerlos innegables, no tanto como para revelar toda mi mano. Y en el cuerpo del mensaje escribí: deberías saber esto antes de atarte más a él. Luego presioné enviar. 1 hora después, el mensaje se marcó como leído. No llegó ninguna respuesta, ni pregunta, ni negación. Solo un silencio tan absoluto que parecía deliberado. Me recosté en mi silla, mirando la calle tranquila más allá de mi ventana. En algún lugar de la ciudad, Alejandra ahora tenía pruebas de que el hombre con el que se había casado horas antes se había estado protegiendo contra ella. Si lo enfrentaba, ocultaba su conocimiento o planeaba su propio contraataque. No tenía intención de intervenir. El curso de colisión ya estaba trazado. 2 días después, los Ramírez organizaron un brunch posterior a la boda en su casa. Una amplia construcción de ladrillo cerca de la zona romántica. No había planeado asistir, pero la invitación llegó entre dientes apretados, y la curiosidad superó mi reticencia. La larga mesa del comedor estaba puesta con pan dulce, fruta y copas de champán a medio llenar con mimosas. Emiliano estaba sentado cerca de la cabecera, con aspecto agotado, pero compuesto. Alejandra a su lado, con un vestido azul claro que la hacía parecer casi serena. A mitad de la comida, ella dejó su tenedor, metió la mano en su bolso y deslizó un montón ordenado de papeles sobre la mesa. Antes de que sigamos como familia, dijo con calma, creo que es importante que todos aquí conozcan el panorama completo. Comenzó a desplegar los impresos: transferencias bancarias, estados de cuenta, notas resaltadas. Su voz nunca vaciló mientras explicaba que la cuenta comercial conjunta había sido desviada a una personal, que ciertas medidas se habían tomado sin mi conocimiento ni consentimiento. Luego miró directamente a Emiliano. Ya congelé nuestras cuentas conjuntas, dijo, y presentaré el divorcio esta semana. Las palabras aterrizaron con un suspiro colectivo apagado. La taza de café de un primo chocó contra su platillo. El rostro de Emiliano perdió todo color, su boca abriéndose y cerrándose una vez antes de que mirara los papeles como si los viera por primera vez, desde mi lugar al final de la mesa. Di un sorbo a mi café. Nadie me miró, y no hice ningún movimiento para atraer sus ojos. Este era su momento, no el mío. Emiliano no habló, y Alejandra no esperó a que lo hiciera. Recogió su bolso, se levantó de la silla y salió, dejando el montón de pruebas frente a él como un regalo de despedida para el invierno. Las piezas de la vida de Emiliano estaban dispersas. Los papeles del divorcio se firmaron rápidamente, sin batallas prolongadas ni intentos de reconciliación. La noticia de las cuentas congeladas y las maniobras financieras se extendió por la comunidad empresarial más rápido de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Los contratos que él consideraba intocables se evaporaron en semanas. Lo último que supe por conocidos mutuos fue que se había mudado a un departamento de una recámara encima de una tienda en la zona hotelera. El coche que le ayudé a comprar años atrás se había ido, reemplazado por un sedán más viejo con una abolladura en el guardabarros. Cuando hablamos intercambios breves y rígidos sobre logística, su voz tenía una planitud que nunca había oído antes. No me regodeé. Ese nunca fue el punto. No lo empujé de un acantilado. Solo me hice a un lado y dejé que la verdad cargara con su propio peso. Cualquier caída que experimentó vino de la carga que había elegido llevar en secreto. Mantuve mi distancia, no por rencor, sino para ver qué haría el tiempo.
¿Crecería la humildad entre los escombros? ¿O el resentimiento se endurecería aún más? No tenía respuesta, y no me apresuré a encontrarla. Una noche, mientras revisaba cajas en el ático, encontré una foto enmarcada de nosotros en su graduación universitaria. Él estaba con toga y birrete, su brazo rodeándome los hombros con soltura, una sonrisa que aún parecía sin reservas. Mi propio rostro lucía cansado pero orgulloso. Me senté en el suelo del ático por un largo rato, con la foto equilibrada en mis rodillas. No era exactamente nostalgia, más bien un inventario silencioso de lo que se había perdido y lo que aún podría salvarse si los cambios correctos echaran raíz. Dejé el marco a un lado, no de vuelta en la caja, sino en el estante junto a las escaleras, donde lo vería cada vez que pasara. Cuando mi hija, Alejandra, me dijo que estaba comprometida con Mauricio Zúñiga, no fue la alegría en su voz lo que me llamó la atención primero. Fue el cálculo. Habló sin parar sobre la mansión frente al mar que los Zúñiga tenían en Puerto Vallarta, la cabaña en Valle de Bravo, el viaje de luna de miel de lujo que ya había planeado. En algún momento de esa lista brillante, creo que mencionó a Mauricio, pero si lo hizo, fue de pasada, como si él fuera un escalón más que la base de todo. Estábamos en mi cocina sencilla en Querétaro, con el zumbido del refrigerador como único fondo a su fantasía reluciente. Alejandra giraba el anillo de diamante en su dedo, colocándolo justo para que atrapara la luz de la mañana. «Esto es el comienzo de algo grande, mamá», dijo, con los ojos brillantes pero enfocados, como si ya pudiera ver su lugar en la primera fila de los eventos sociales más exclusivos. Sonreí, porque eso hacen las madres, pero por dentro sentía un dolor silencioso. Recordé a una Alejandra diferente, una que soñaba con enseñar español en el extranjero, viviendo en un departamentito con libros apilados en el suelo. Esa chica se había desvanecido en algún momento entre la primera invitación de Mauricio a un club exclusivo en Polanco y el instante en que él deslizó ese anillo en su mano. «Vas a tener que verte a la altura», agregó, echando un vistazo a mi suéter y mis zapatillas. «Para la fiesta de compromiso, los Zúñiga se fijan en todo. Ponte algo elegante. Y por favor, no hagas comentarios muy de pueblo. Esto es importante». Asentí lentamente, aunque sus palabras trazaron una línea entre nosotras. Ella estaba entrando a un mundo donde la gente te mide por cómo sostienes una copa de vino, no por la calidez de tu apretón de manos. «Sé cómo comportarme», dije en voz baja. «No se trata solo de comportarte, mamá, es encajar. Con esta gente no tienes una segunda oportunidad». Su tono era suave, pero la advertencia era clara: yo era un riesgo. Se levantó, alisando su blusa de seda. Ya buscando su celular para confirmar los arreglos florales, la vi irse, sus tacones resonando contra el piso, cada paso alejándola más de la niña que yo había criado. Y entre el brillo del diamante y el roce de su falda de diseñador, me di cuenta de que no solo me estaba preparando para una fiesta, me estaba preparando para una prueba que no había pedido. El día antes de la fiesta de compromiso, Alejandra me invitó a su departamento en San Miguel de Allende para lo que llamó una sesión rápida de preparación. Debí haberlo sospechado. Cuando llegué, había un perchero con vestidos de noche prestados contra una pared y un espejo de cuerpo entero colocado para aprovechar la mejor luz. Me entregó una copa de agua mineral con gas y me indicó que me sentara. «Tenemos que repasar algunas cosas», empezó, con un tono eficiente, como si estuviera dirigiendo una junta. «Los Zúñiga son muy particulares. Notan la postura, los modales, hasta cómo los saludas. Mantén los hombros rectos, habla claro y, esto es importante, no hagas la plática sobre ti. Escucha más. La gente respeta la discreción», la dejé hablar, notando el filo en su voz que me decía que no era solo por mí, era su miedo a que cualquier error, mío o suyo, se magnificara bajo la mirada de los Zúñiga.
Vestía su preocupación con ropa de sofisticación, pero yo podía ver las costuras. Además, continuó, hojeando una pila de revistas brillantes sobre la mesa. Evita temas polémicos. Nada de política, religión, ni cosas sentimentales, y por amor a Dios, no te pongas a charlar con el personal o con gente que claramente no pertenece ahí. Sus ojos se encontraron con los míos, buscando mi acuerdo. ¿Qué quieres decir con no pertenece? Pregunté, manteniendo un tono neutro. Soltó una risita ligera, despectiva. Tú sabes, gente que ni siquiera tiene para comer. No nos corresponde meternos en eso. Yo nunca podría dejarme ver con alguien así. Da una imagen equivocada. Sus palabras cayeron entre nosotras como una piedra. Quise recordarle que ella solía pasar los veranos ayudando en un comedor comunitario, pero me mordí la lengua. Esa era otra Alejandra. Rápidamente cambió de tema. Sosteniendo un vestido azul marino del perchero, este te va a quedar bien. Clásico, sencillo. Dice que eres respetable sin esforzarte demasiado. Asentí y tomé la percha. La tela fresca bajo mis dedos. Mañana lo usaría por ella. Esa noche llevaría el peso de sus palabras a casa conmigo. La mañana antes de la fiesta salí temprano para hacer unos mandados. Hubiera sido más rápido tomar el camión directo al centro comercial. Pero mi mente estaba inquieta y mis pies necesitaban moverse. Decidí cortar camino por la parte más rica de San Miguel de Allende, donde las banquetas brillan como pulidas y las rejas de hierro custodian jardines impecables. Era el tipo de vecindario que Alejandra quería hacer suyo, donde los jardineros y las camionetas de entrega parecían actores secundarios manteniendo la ilusión perfecta para las verdaderas estrellas. Caminé despacio, respirando el silencio que flotaba en el aire como un perfume caro. Fue entonces cuando la vi. Estaba sentada en una banca bajo un árbol, justo afuera de las rejas de una mansión enorme. Su abrigo estaba desgastado en los puños, y sus zapatos tenían ese aire cansado de años en el pavimento equivocado. Una bufanda delgada, más gastada que abrigadora, colgaba suelta alrededor de su cuello. Cuando pasé, levantó la cabeza. Su voz, aunque suave, tenía un toque claro, como de alguien acostumbrado a hablar con cuidado. Disculpe, dijo. ¿No tendrá algo de comer? Dudé, sintiendo el peso de la lección de Alejandra de la noche anterior en la nuca, pero mi mano ya estaba en mi bolso, sacando el sándwich que había preparado para mí. Es de pavo, con queso manchego, dije, ofreciéndoselo. No es mucho, pero es suyo si lo quiere. Sus dedos tomaron el pan con una firmeza sorprendente. Es muy amable de su parte, respondió, mirándome a los ojos. Eran de un azul impactante, no opacos por la edad, sino vivos, como si no se les escapara nada. Me senté a su lado un momento, charlando sobre el clima, la calle tranquila, el aroma de los árboles en flor. Ella escuchaba con cortesía, cada respuesta medida, cuando me levanté para irme. Me agradeció otra vez. Me alejé sintiéndome extrañamente inquieta, como si acabara de ser evaluada en una balanza invisible y hubiera encontrado algo. Acababa de alejarme de la banca, dándole espacio a la mujer para comer, cuando escuché el clic agudo de unos tacones detrás de mí. Me giré y vi a Alejandra, con el cabello recogido en un chongo impecable, acompañada por dos chicas de su edad, vestidas con ropa que probablemente costaba más que mi renta mensual. Sus ojos recorrieron la escena, yo de pie junto a la mujer, mis manos vacías, el sándwich en el regazo de la desconocida. Su boca se tensó. Mamá, dijo, con la voz aguda por la incredulidad. ¿Qué estás haciendo? Abrí la boca para responder, pero ella ya se volvía hacia sus amigas. ¿Ven lo que les digo?, les dijo, con una risa que rozaba el nerviosismo. Aquí está, jugando a la voluntaria de la calle, el día antes de la fiesta más importante de mi vida. Las dos chicas intercambiaron sonrisas educadas, confundidas, como si no supieran si reírse o apartar la mirada. Sentí el calor subirme por el cuello, no por vergüenza,
sino por la forma en que ella había elegido su público. Solo la estaba ayudando, dije en voz baja. Me pidió algo de comer. La mirada de Alejandra saltó hacia la mujer en la banca, luego de nuevo a mí. ¿Y se lo diste, mamá? ¿En serio? ¿No sabes de dónde viene? ¿No sabes quién está viendo? ¿Quieres que piensen que andamos con esa clase de gente? Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. Afiladas en su crueldad casual, miré a la mujer, preguntándome si las habría escuchado. Había dejado de comer, con las manos cruzadas en el regazo, sus ojos fijos en Alejandra con una atención tranquila y firme. Vámonos, dijo Alejandra, pasando junto a mí, sus amigas siguiéndola como sombras. Deberías estar en casa, preparándote. No, hizo un gesto vago hacia la banca y no terminó. Las vi alejarse, su charla desvaneciéndose en el murmullo de la calle tranquila. Cuando volví la vista, la mujer aún me observaba. Su expresión indescifrable, como si acabara de archivar algo para después. Cuando llegué a casa esa noche, Alejandra ya estaba ahí, desparramada en mi sillón como si fuera suyo, con una tableta en las rodillas. La pantalla brillaba con imágenes relucientes, yates surcando aguas azules, playas de arena blanca con sombrillas, mesas de comedor con más tenedores de los que yo sabría usar. Mauricio quiere llevarme a la Riviera Maya justo después de la boda, dijo sin levantar la vista. Y tal vez a Los Cabos para Año Nuevo. Le dije que quiero la suite de luna de miel en cada lugar. Ah, y ya marqué una cabaña en Valle de Bravo. Te va a encantar, mamá. Puedes visitarnos en invierno. Colgué mi abrigo junto a la puerta, con la mente todavía en la banca silenciosa, y la mujer que dejé ahí. Suena. Movido, dije, sentándome en el sillón. Eso es vivir, respondió, sonriendo. Vuelos en primera, restaurantes con estrellas Michelin. Adiós a preocuparte por las cuentas o arreglos. ¿Sabes cuánta gente mataría por este tipo de futuro? Supongo que mucha, dije. Pero el matrimonio no se trata solo de viajes y menús. Alejandra, es una sociedad. Construir algo juntos. Agitó la mano como espantando un mosquito. Mamá, llevas demasiado tiempo atrapada en tu burbuja de bibliotecaria. Así viven los Zúñiga. No se trata de andar contando los pesos, sino de disfrutar la vida. Y yo estaré ahí, siendo parte de eso. Su voz era alegre. Pero había algo debajo, algo afilado e inquieto. Pensé en cómo había mirado a la mujer en la banca, en cómo su sonrisa se había vuelto frágil. ¿Lo amas?, pregunté. Sus ojos subieron de la tableta y volvieron a bajar. Claro. Es bueno, es generoso, y puede darme todo lo que siempre he querido. No insistí. La respuesta ya estaba clara. El amor estaba en su lista, pero escrito en letras pequeñas, perdido entre el jet privado y la piscina infinita. Siguió navegando, narrando cada imagen como si hojeara un catálogo de su vida futura. Escuché, pero mi mente estaba en otro lado, en la cortesía medida de una desconocida, en el azul impactante de sus ojos, en cómo había mirado a mi hija sin decir una palabra. Mañana, los Zúñiga darían una fiesta de compromiso que marcaría el tono de todo lo que vendría. Y tenía el presentimiento de que la verdadera prueba no sería mía. La mansión de los Zúñiga se alzaba entre jardines perfectamente cuidados, como sacada de una postal, paredes de piedra blanca, ventanales altos y arqueados, una terraza enorme con macetas de naranjos. Los autos eran estacionados por ballet en una corriente impecable, sus superficies brillando bajo el sol del mediodía. Bajé del taxi que tomé desde casa y alicé el vestido azul marino que Alejandra había elegido para mí, esperando que fuera suficiente para pasar desapercibida. Adentro, el aire era fresco y perfumado, con una mezcla sutil de rosas y algo más caro que no podía identificar. Grupos de invitados se reunían bajo candelabros ornamentados, sus conversaciones bajas y deliberadas, interrumpidas por risas que sonaban un poco demasiado ensayadas. Vi destellos de joyas relucientes, trajes a medida y bolsos que podrían haber pagado mi renta de un año.
Alejandra estaba al otro lado del salón, rodeada por un grupo de hombres y mujeres que parecían salidos de una revista de estilo de vida. Su mano descansaba ligeramente en el brazo de Mauricio mientras inclinaba la cabeza hacia sus amigos, sonriendo con la naturalidad que había estado ensayando desde que lo conoció. No me vio, o tal vez sí, pero decidió no romper su ritmo. Me quedé cerca de una mesa lateral, aceptando una copa de agua mineral de un mesero que pasó. Algunas personas me miraron, sus ojos deslizándose sobre mí, como midiendo algo mi vestido, mi postura, tal vez mi derecho a estar en ese salón. Me recordé mantener los hombros rectos, como Alejandra había indicado, aunque se sentía menos como confianza y más como una armadura, mientras me dirigía a la terraza en busca de aire. El peso de esas miradas parecía seguirme. Las conversaciones se pausaban al pasar yo. Luego continuaban en tonos demasiado bajos para distinguir. No era exactamente hostilidad, más bien una curiosidad silenciosa, como quien observa un cuadro que no está seguro de si pertenece a la galería, por el rabillo del ojo. Vi movimiento al final de la terraza, una figura familiar con un vestido verde esmeralda, hablando con un pequeño grupo de invitados. Incluso desde lejos, reconocí la postura, la calma y algo en los ojos que me hizo aminorar el paso. Mauricio me vio antes de que llegara a los escalones de la terraza y cruzó el espacio rápidamente. Con una sonrisa educada fija en el rostro, «Carmen», dijo cálidamente, «hay alguien que quiero que conozcas». Su mano tocó ligeramente mi codo mientras me guiaba hacia el pequeño círculo de invitados. En el centro estaba una mujer con un vestido verde esmeralda, la tela atrapando la luz como agua profunda. Su postura era effortless, su expresión serena, y cada persona en ese grupo parecía organizada a su alrededor, como si ella fuera el ancla que los mantenía ahí. «Mamá», dijo Mauricio, «ella es Carmen Morales, la madre de Alejandra». Isabel Zúñiga se volvió hacia mí, y en ese instante, la terraza, los invitados, incluso la voz de Mauricio se desvanecieron. Los ojos azules impactantes que había visto en la banca el día anterior se encontraron con los míos con la misma claridad firme. Ya no estaba el abrigo desgastado, la bufanda delgada. El temblor en sus hombros estaba erguida, compuesta, su presencia llenando el espacio sin esfuerzo. «Es un placer conocerla, señora Morales», dijo, con una voz cálida pero deliberada. Cada palabra medida respondía al saludo, igualando su tono. Mi mente luchando por reconciliar las dos imágenes, la mujer que había aceptado mi sándwich con gratitud silenciosa y la que ahora comandaba la atención de toda una terraza por un breve momento. Sus ojos sostuvieron los míos y algo pasó entre nosotras. Reconocimiento, sin duda, gratitud, tal vez, pero no lo mencionó en voz alta. En cambio, se giró ligeramente, presentándome a los demás con la misma facilidad con la que describiría una obra de arte. Hablamos brevemente, solo cortesías sobre el clima, la belleza del lugar, antes de que otro invitado reclamara su atención, pero al retroceder, la sorprendí mirándome, su expresión indescifrable, como si aún estuviera decidiendo dónde encajaba yo en su cuadro cuidadosamente compuesto. El suave tintineo de una cuchara contra una copa cortó el murmullo de las conversaciones. Me giré y vi a Isabel de pie, cerca de la cabecera del salón, con un micrófono en la mano, su postura recta e inquebrantable. Los invitados se reunieron, sus murmullos desvaneciéndose en un silencio cargado de expectativa. Comenzó cálidamente, agradeciendo a todos por unirse a celebrar lo que se suponía sería el comienzo de un nuevo capítulo para su familia. Habló con una gracia ensayada, su sonrisa medida, su voz resonando fácilmente entre la multitud, pero luego su tono cambió, sutil al principio, luego innegable. Antes de continuar, dijo, su mirada recorriendo el salón,
Debo hablar con claridad. La familia Zúñiga siempre ha valorado el carácter por encima de todo. La riqueza sin respeto es una casa sin cimientos. Y no permitiré que se construya tal casa bajo mi nombre. Un murmullo de incomodidad recorrió a los invitados. Sentí mi respiración detenerse, aunque no sabía por qué, hasta que sus ojos se posaron brevemente en mí antes de pasar a Alejandra. Me he enterado, continuó, que la joven que iba a unirse a nuestra familia no honra a su propia madre. Y una persona que no respeta a quien le dio la vida no respetará a la familia con la que se case, ni el legado que herede. Suspiros y susurros llenaron el aire. Vi el rostro de Alejandra palidecer, el brillo de su labial de repente demasiado intenso contra su piel. La expresión de Isabel se suavizó al volver a mirarme. En cambio, he sido testigo de un acto de bondad simple y desinteresada de esta mujer. Uno que habla más fuerte que cualquier título o cuenta bancaria. Ese es el carácter que deseo ver en mi familia. Dio un paso atrás del micrófono. El compromiso está cancelado. Por un instante, el salón quedó congelado. Luego los murmullos comenzaron de nuevo, bajos y afilados, mientras los ojos de Alejandra recorrían el lugar, buscando escapar del peso de 100 miradas, cuando el último de los invitados se fue y el eco de sus susurros se desvaneció. Me escabullí hacia un pasillo trasero, ansiosa por encontrar una salida tranquila antes de llegar a la puerta. Isabel apareció, su vestido verde esmeralda aún impecable, su expresión ahora más suave. «Señora Morales», dijo, invitándome a un pequeño salón. Me acompañaría con una taza de té Dudé, pero la seguí. El espacio era cálido e íntimo, un contraste con la grandeza del salón principal. Ella misma sirvió el té, colocando una delicada taza de porcelana frente a mí. «Tengo la costumbre», comenzó, «de salir de mi nombre y mi fortuna. A veces camino por el mundo como alguien invisible, para ver cómo se comporta la gente cuando cree que nadie importante la está observando». Sonrió levemente. «Ayer, yo era esa mujer en la banca». Asentí. «Ya segura. Pensé que me parecía conocida», dije. «Quería ver la verdad de la mujer que mi hijo iba a incorporar a la familia», continuó. «Pero no fue Alejandra quien me mostró algo digno de conservar. Fue usted». Sus palabras se asentaron entre nosotras, pesadas pero cálidas. Hablamos entonces sobre criar hijos, sobre lo difícil que es aferrarse a los valores en un mundo obsesionado con el estatus. Ella escuchaba con la misma intensidad con la que hablaba, sus ojos azules suavizándose cuando reía. Para cuando terminamos el té, había una comodidad entre nosotras que no esperaba. No era la cortesía superficial de extraña, sino el consuelo firme de un terreno compartido. Me acompañó a la puerta ella misma, su brazo rozando el mío ligeramente. «Creo», dijo, «que nos veremos más seguido, en las semanas siguientes». Alejandra atravesó una tormenta de emociones. Al principio, estaba furiosa conmigo, con Isabel, con la forma en que el compromiso terminó tan públicamente. Evitó mis llamadas, eligiendo el silencio sobre la confrontación, pero poco a poco, los bordes de su enojo comenzaron a suavizarse. Una tarde, apareció en mi puerta, con el cabello recogido y el maquillaje mínimo. Me contó que había tomado un trabajo en una agencia de publicidad local, el primero en años. No era glamoroso, pero dijo que era suyo, algo en lo que podía sostenerse sin que un apellido la respaldara. No se disculpó directamente, pero la forma en que se quedó en la puerta antes de irse me dijo que lo estaba intentando. Isabel y yo nos veíamos seguido. Me invitaba a almuerzos y eventos de beneficencia, no como una pieza de exhibición, sino como una aliada. Estábamos lado a lado en comedores comunitarios y eventos de alfabetización, descubriendo que nuestros valores compartidos iban mucho más allá de aquel momento en la banca. Ella tenía una manera de hacerme sentir que mi presencia importaba, no por cómo me veía o a quién conocía, sino por lo que hacía,
Pensaba a menudo en ese día antes de la fiesta, el paseo, el sándwich, la decisión de detenerme a pesar del reloj marcando hacia un evento importante. En el momento, había parecido pequeño, casi olvidable, pero había revelado la verdad sobre todos en su camino: el hambre de Alejandra por el estatus, las pruebas silenciosas de Isabel sobre el carácter y mi propia creencia obstinada de que la bondad nunca se desperdicia. Alejandra aún tiene un largo camino por delante, pero he dejado de intentar escribir su guión. Mi vida está lo suficientemente llena con un trabajo que amo, una amiga que nunca esperé, y la certeza de que a veces perder la vida que querías es la única forma de descubrir la vida que necesitas.